10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos leído alguna vez un pasaje del libro de los Números, en concreto es el capítulo 21, los versículos del 4 al 9, en el que se narra cómo el pueblo de Israel había adquirido el hábito de murmurar por cualquier dificultad contra el Señor y contra Moisés. Ellos habían sido liberados, sacados de Egipto, y habían recibido tantas muestras de amor y predilección por parte del Señor. Pero estaban cansados de caminar hacia la tierra prometida. Creo que lo mejor es leer parte del texto. Dice: en aquellos días desde el monte Hor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea este pan sin cuerpo. Las críticas de los judíos son puntuales. Están hartos del maná, de ese pan del cielo que todos los días de forma milagrosa aparecía en el campamento. Quisieran ellos volver a tomar el pan que tenían en Egipto. Era una cosa llamativa. No se conformaban con lo que Dios les daba. Querían otra cosa, querían volver. Hay que recordar que en Egipto eran esclavos. Sin embargo, ahora recuerdan con ansia esos tiempos pasados. Y continúa el texto: el Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Te debe sonar este texto. Y es impresionante porque, como toda enseñanza de la Escritura, nos puede venir bien aplicárnosla a nosotros. Porque, ¿de qué forma hacemos nosotros lo mismo? Bueno, cuando nos quejamos del Señor de las cosas que nos llegan, que nos parece que es demasiado, que antes estábamos mejor, y no nos hemos dado cuenta de tantas muestras de amor y de predilección que el Señor nos ha dado. El Señor les envía serpientes venenosas como castigo. Entonces el pueblo de nuevo acude a Moisés, y Moisés intercedió ante el Señor para que les librara de las serpientes. El Señor le da una solución: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un palo, y cuando una serpiente mordía a uno, miraban a la serpiente de bronce y quedaba curado. Nosotros también tenemos alguien al que poder ver o regresar a ver cuando nos muerde la tentación o el pecado, que es a Cristo en la cruz. La serpiente de bronce es un signo claro de Cristo en la cruz, con lo cual cuando vienen los problemas, las dificultades, las cosas que no entendemos, o cuando nos vienen esas remembranzas de cuando pasábamos mejor, que también regresemos a ver a Cristo en la cruz, porque desde ahí Él nos da una clara enseñanza, que es Él el que nos va a salvar. Y por eso es lógico que recemos, que elevemos nuestras plegarias a Dios. El pueblo judío acude a Moisés, nosotros acudimos directamente al Señor o acudimos también a la Virgen María o a la intercesión de los santos.
pedimos cosas. ¿Y qué es lo que pedimos? Que pase pronto la tentación, que se resuelvan las cosas, que se haga la voluntad de Dios. Y entonces, cuando uno reza, ¿está pidiendo que cambie entonces la voluntad de Dios? Estamos diciéndole, a ver, Dios, tal vez te olvidaste de mí, hazme caso, hazme caso. ¿Cambia tu voluntad con respecto a mí? ¿Soy buenito o buenita? ¿Qué es lo que hace nuestra oración? ¿Cambia nuestra oración a Dios? Lo que hizo Moisés con respecto a los judíos, cuando le piden que a él les ayude, es que lo que hace es hacerle cambiar la opinión a Dios. Sería como un poco, no sé, disminuir el poder de Dios, pensar esto. O tal vez tenemos en la cabeza que Dios no es tan poderoso, o que se olvida de nosotros, o juega con nosotros de tal forma que se divierte haciéndonos el mal. Y esto no puede ser así, porque si es un Padre misericordioso, entonces la respuesta es que rezar no cambia a Dios. Rezar nos cambia a nosotros. Por supuesto, porque nos ayuda a darnos cuenta de que solos no podemos. Nos ayuda a ser más humildes. Nos ayuda a darnos cuenta que sin la ayuda de Dios no podemos caminar. Y esto es importante. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando era pequeño, mi padre nos llevó a ayudarle a transportar las cosas que tenía en la hacienda para limpiar como un granero, digamos. No era un granero exactamente, pero yo creo que la idea se entiende. Y él podía haberlo hecho solo, pero fue divertido estar toda la mañana con él, moviendo cosas pequeñas. Él movía las cosas más grandes. Cuando nos cansábamos nos animaba a seguir hasta de terminar toda la tarea y dejar las cosas en orden y bien puestas. Y claro, fue algo interesante que yo me imagino que él hizo en parte para enseñarnos a trabajar, de que las cosas se tienen que hacer bien, aunque cueste, cuando uno se cansa hay que continuar. Y al terminar dejamos todo limpio, todo bien, y habíamos cumplido esa misión, habíamos terminado de limpiar ese granero. Pues Dios muchas veces hace lo mismo con nosotros. Él, por supuesto que puede hacer los milagros y las cosas solos, pero quiere que le ayudemos de alguna forma. Quiere contar con nuestra participación. ¿Y cuál es nuestra participación? Pues nuestras oraciones, nuestra súplica, ese corazón suplicante que le pide al Señor, que, por así decir, entre comillas, porque esto es una expresión que usan algunos santos, le arranca al Señor los favores a través de esa plegaria confiada del que va a pedirle a su Padre. Rezar no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos ayuda a ser más consapevoles, se dice en italiano. En español nos enseña a ser más, que nos enteremos más de cómo funcionan las cosas. Señor Jesús, en estos 10 minutos te pedimos que nos ayudes a tener más fe en el poder de la oración, sabiendo que rezar nos cambia. Ayúdanos a ser más humildes de corazón, porque es más fácil escuchar al humilde, porque es más fácil hacerle caso al que más necesita. ¿Quién es el que más necesita? Pues el que más necesita es el que en su corazón se da cuenta que solo no puede y que necesita mucho de Dios. Ese es el que más necesita, el que tiene esa actitud de súplica, el que tiene en el corazón marcado que solo no puede. Tú y yo tenemos que ser así a la hora de suplicar. Y solo de esa forma conseguiremos cambiar, no cambiarle a Dios, sino cambiar nosotros, tener ese corazón suplicante. Rezar no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Vamos a elevar los ojos al crucifijo. Cuando tengas algún problema, te invito a que cojas un crucifijo en mano y lo veas, porque eso nos ayuda a tener de nuevo ese corazón en Dios, a darnos cuenta de que muchas veces los problemas nos ayudan a saber acudir a Dios con esta súplica marcada, con este corazón humilde que necesita del Padre.
Hoy, en estos 10 minutos con Jesús, se lo pedimos al Señor, tener el corazón suplicante para que sepamos cambiar con nuestras oraciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.